¿Qué tal, amigos? ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay países que no tienen moneda propia? ¿Deberían poder los ciudadanos elegir libremente qué moneda utilizar? Miremos algunos datos, tomando como referencia el dólar de los Estados Unidos. En el caso de Panamá, el dólar coexiste con el balboa, que tiene paridad con la divisa estadounidense. Además, hay países que usan solo monedas extranjeras, específicamente nos referimos al dólar, y no tienen moneda nacional. ¿Cuáles son? Tenemos a Ecuador, Timor Oriental, El Salvador, Islas Marshall, Micronesia, Palau, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Zimbabue. De entre todas ellas me voy a enfocar en mi país, Ecuador. Empecemos con algo de historia. En 1999, Ecuador enfrentaba una grave crisis económica y muchas de las transacciones se realizaban cotidianamente en dólares, a tal punto que se vivía una dolarización informal de la economía. Es decir, los ecuatorianos habían dejado de confiar en su moneda nacional y procuraban vender, comprar y hacerlo casi todo en dólares. Por entonces había serios problemas de inflación, depreciación y devaluación del sucre. Y el presidente Abdalá Bucaram esperaba implementar un esquema de convertibilidad para julio de 1997, que consistía en la creación de un nuevo sucre que tuviera paridad con el dólar. Para ello, los sucres en circulación serían cambiados a un tipo de 4.000 sucres por dólar. Para su mala suerte, Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional por incapacidad mental para gobernar. Es decir, oficialmente nos gobernaba un demente. Pero como el mundo es tan extraño y da tantas vueltas, el expresidente autodenominado el loco que ama estaría próximo a volver al país luego de 2 décadas de exilio en Panamá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero regresemos a 1999. Dolarización informal de la economía, hiperinflación, elevadísimas tasas de interés y mega devaluaciones. Todo ello diluía el poder adquisitivo de los ciudadanos. Frente a eso, el entonces presidente Yamil Maguad decide decretar un feriado bancario y luego la dolarización. Con ello estaba formalizando lo que era una realidad cotidiana. Los ciudadanos ahora podrían usar la divisa en la que confiaban como moneda única y de curso legal. El gobierno dispuso un calendario de devolución de depósitos, pero apenas se descongelaron las cuentas, el público empezó a comprar dólares masivamente, con lo que el tipo de cambio se disparó a 25.000 sucres por dólar. En Ecuador, fue el pueblo el que eligió su moneda desde finales del siglo XX. Y el gobierno la ratificó en el año 2000, con la finalidad de estabilizar la economía. El público confiaba en el dólar como medio de cambio, unidad de cuenta, reserva de valor y estándar de pagos diferidos, o sea, para todo. Como el gobierno ya no emitía moneda y por tanto se quedó sin política monetaria, los ciudadanos estaban ahora a salvo de la inflación producto de emisiones inorgánicas y devaluaciones y depreciaciones de las monedas débiles. Esa confianza generada logró que las tasas de interés se fueran reduciendo al igual que la inflación y eventualmente se ampliaron los créditos y mejoraron sus condiciones. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, fueron ofreciendo consumos pagaderos a varios meses sin intereses. Sin embargo, frente a los recientes shocks externos que ha sufrido la economía ecuatoriana,
el presidente saliente Rafael Correa ha insistido en que tener moneda propia permite devaluar y afrontar esos complicados escenarios. Hoy esto genera preocupación en muchos sectores, quienes se preguntan qué sucederá con el nuevo gobierno y con el proyecto vigente del dinero electrónico, que es manejado de forma centralizada por el BCE. ¿Será ese el camino para una eventual desdolarización? ¿Volverá Ecuador a tener moneda propia? ¿Le conviene? ¿Qué sucede en tu país? ¿Crees que deberían los ciudadanos poder elegir su propia moneda sin intervenciones del Estado? Déjame tus comentarios sobre este tema, dale like y suscríbete. Yo soy Sharky Stein. Gracias por todo y hasta la próxima. Namaste.